Cernelli Laporta, creo que no sé si lo he pronunciado mal, se están riendo. Cernelli, como si hubiese un TX. Cernelli. Intuyo que es el que firma las notas de este trimestre, intuyo. Y Lisette Díaz Molina, por favor. Perdona, no te he visto llegar. Adelante. Bien. Parece ser que tenemos una pugna universitaria, sobre todo creo que va a estar por la calificación de la clase, pero bueno. Doctor en Economía y profesor de la Deusto Business School y alumna de Euskal Herriko Unibertsitatea, máster en Economía Social y Economía Solidaria, ¿verdad? Les hemos puesto también un tema muy sencillito y como podéis estar tranquilos porque no hay presión, ya habéis visto que el público no va a valorarlo, o sea que vamos a debatir muy tranquilamente, además sobre un tema muy fácil que es las desigualdades sociales. Esto después de la mañana que llevamos, esto ya va a estar tirado. Venimos diciendo a lo largo de la mañana que estamos viviendo en una visión de las desigualdades que es muy poliédrica, que tiene muchas caras porque la realidad en sí misma es así, ¿no? Hay quien hace ya unos años, al ver la que se nos venía encima con la crisis, hablaba de la crisis perfecta. Se dieron todos los factores, todos los que podían darse, incluso algún otro más, para que nos estallase entre las manos y pensásemos que como las tormentas perfectas es un fenómeno casi imparable, ¿no? Bueno, hemos visto que en algunos aspectos al menos se puede ir parando, pero es verdad que si damos por bueno que ya después de este recorrido nos estamos acercando ya a un cambio de tiempo, no un tiempo de cambios como nos recordaba Rosa, sino un cambio de los tiempos, vemos que salimos bastante magullados de esta crisis y que desde luego nos ponemos en seria duda, si realmente somos capaces ya no de generar riqueza, que aunque algo menos de lo que se pensaba o se esperaba sigue funcionando, sino de repartir esa riqueza. Y esa es probablemente la gran pregunta a la que tendremos que responder en los próximos años. Y por adelantarles el trabajo al resto de organismos internacionales, nos gustaría que empezaseis vosotros por responderla. ¿Qué podemos hacer para conseguir que esa nueva era que estamos entre todos y entre todas alumbrando sea un tiempo de mayor igualdad y no de desigualdades crecientes, que parece ser es la situación de partida en este momento? Avanti. Bueno, gracias. Bueno, primero agradecer... Perdón. No sé dónde está el problema. Igual es que estoy yo demasiado cerca. A lo mejor estoy yo muy cerca, ¿no? Aquí con mi micro igual también. Bueno, pues lo primero que quería hacer, la verdad es que cuando me invitaron a participar en el foro pensé, bueno, a ver cómo abordamos este tema. Y bueno, agradecer la invitación a participar en el debate, pues desde un punto de vista pues de un estudiante de Economía Social y Solidaria, que la verdad es que cuando abordas un tema y aunque es un máster en Economía, no quiere decir que seas un experto en todo, ¿no? Pero bueno, desde una visión, intentaré dinamizar un poco desde una visión sociológica, que es mi formación. Bueno, creo que abordar la desigualdad, cuando pensaba en cómo abordar este tema, lo primero que pensé era que es necesario, ¿no? Es necesario, sobre todo, pensarlo, buscar una solución a partir de la reflexión, pero no es una reflexión individual, para mí es una reflexión colectiva. Entonces, cuando pienso en cómo abordar las desigualdades sociales, creo que son necesarios espacios como este, espacios en los que podamos juntarnos y entre todos buscar soluciones. Pero bueno, también es verdad que tiene que tener unas ciertas características, ¿no? El espacio es súper importante y entonces cuando nos posicionamos en un espacio donde nos sentimos cómodos y nos sentimos respaldados o bien acomodados, podemos dialogar con más facilidad. Y bueno, no estamos siendo nosotros.
No. Bueno, pues simplemente que a partir de... No te preocupes. ¿No? Que no sé qué es, pero nosotros... Bueno, a partir de la necesidad de dialogar sobre el debate, podemos incluso intentar encontrar pues unas respuestas, ¿no? Pero eso, la respuesta tiene que ser colectiva y tiene que ser a partir de la reflexión de todos. Y pues creo que este tipo de coloquios también... Una de las características que me parece fundamental es no solo aglutinar en un espacio tanto expertos en la empresa, sino también a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que hoy en día, pues yo ya he dejado, digamos, estoy casi saliendo de ahí de esa etapa, pero los jóvenes que tenemos muchas ideas, mucho empuje, muchas ganas de hacer y de luchar, porque hoy se piensa, bueno, recientemente no, escuchamos, ¿no?, que quizá no hay tanto empuje hoy en día. Mentira. Creo que hay muchas ganas de luchar por aquello que no es que se debe abordar. Vale, en primer lugar quería... No sé si se oye. Yo diría que igual sí, no. pero... Sí, vale, ahora sí. Entonces, en primer lugar, quería poner encima de la mesa que lo de la participación de los estudiantes que veis por parte de la Universidad de Deusto ha sido totalmente voluntaria, que no le va a afectar en ningún momento la nota. Y a raíz de esto, no, de verdad, o sea, porque tenían la posibilidad de matricularse voluntariamente, no ha habido ninguna coercición. Y a raíz de esto, me gustaría reflejar que si ha habido esta respuesta por parte de los estudiantes, voluntaria y totalmente voluntaria, eso es una señal de que temas como la cooperación, tema como una empresa cooperativa, aunque algunos, por ejemplo, reflejaban, dice, yo no sé mucho de esto, pero quiero aprender, porque la mayoría que veo son alumnos que están en primero del curso de Administración y Dirección de Empresas, nos hace reflexionar sobre el asunto de que tenemos una concienciación social, que era lo que decías tú, mucho más amplia y mucho más fuerte de lo que creemos, ¿vale? Entonces, en principio, yo creo que esto es muy importante, ya nos da una señal clara. La sociedad quiere reflexionar, quiere hacer, básicamente quiere debatir sobre temas cooperativos. Mi respuesta, hombre, si supiese la respuesta a cómo acabar con las desigualdades en el mundo, probablemente estaría hoy en día en otra ciudad europea donde están entregando los premios Nobel y quizás podría ofrecer muchas soluciones. Pero yo creo una cosa, desde mi punto de vista económico, muy sencillo. Creo que las desigualdades suelen disminuir en los países según van creciendo unas cosas que se llaman clases medias. Entonces, no estamos viviendo hoy en día un cambio de paradigma en el mundo. Lo que decías tú al principio no es un cambio de paradigma, sino, bueno, no es una época de cambio, sino un cambio de época incluso. Y el cambio que estamos viviendo es el siguiente. Hay países donde la clase media durante muchos años ha crecido, se ha generado y ha hecho que los países se desarrollaran, y me refiero a Europa, España, bueno, Francia, Italia, los países que conocemos, Estados Unidos, y países en cambio donde ha habido fuertes divergencias sociales, es decir, donde ha habido muchas desigualdades como China, India, Brasil, Rusia. ¿Y qué está pasando ahora? Está pasando que la clase media en estos países empieza a surgir y la clase media en Europa se empieza a destruir. Y esto hace que en Europa crezcan las desigualdades y en los países más desarrollados en general crezcan las desigualdades, y en cambio, al otro lado, en los países donde ha habido muchas más desigualdades, vaya creciendo la clase media y, paradójicamente, de forma muy lenta, desde luego, vayan disminuyendo las desigualdades. Entonces, la solución es la clase media, puede ser una respuesta. Y una respuesta clara para que la clase media se vaya generando es también una palabra clave que quiero meter aquí encima de la mesa, es empleo y calidad de empleo, que es lo que nos hace ver por qué todos los días, si vamos por la calle y preguntamos, ¿usted cree que hemos salido de la crisis? ¿Usted cree que las desigualdades están disminuyendo? Todos te dicen, no hemos salido de la crisis, lo pasamos muy mal. Y luego miras los datos económicos y ves que España crece al 3%, el País Vasco crece al 2,7%, dices, entonces, ¿qué está pasando aquí? Y el que está pasando aquí se llama desigualdad. Cuando entre la percepción y los datos hay un diferencial,
Pues eso se llama desigualdad. Y es un poco el tema que me gustaría debatir esta mañana para ver qué soluciones podemos... ¿Qué podemos plantear? Bueno, un paréntesis que no se ha entendido tal vez bien la ironía, y muchísimas gracias a los alumnos y a las alumnas por participar, por escuchar, por participar y además de forma tan entusiasta. De alguna manera entendimos o llegamos a entender, nos parecía bien el principio de arranque de la conversación, que era: necesitamos una economía que funcione para que la sociedad progrese, ¿no? Y así hemos estado un tiempo con diferentes modelos, ajustando ese modelo, haciendo pequeñas, bueno, pues tapando algunos agujeros que surgían porque no era un progreso demasiado coherente o demasiado sincronizado para todas las personas. Pero llega la crisis y, por arte de magia, lo que hemos dado por bueno es que necesitamos que las personas, que la sociedad estemos un poquito peor para que la economía vaya mejor. Y al principio del debate era al revés, y hemos asumido, porque una gran fuente de desigualdades en este momento es precisamente, se consigue un average en la tabla a costa de elementos que son claramente generadores de desigualdades, desprotecciones. ¿Cómo lo veis? Bueno, así. Si puedo contestarte rápidamente, yo creo que esto es totalmente infundado. Hay muchas cosas que son infundadas en el debate que tenemos. Es decir, si tú planteas, por ejemplo, ¿qué porcentaje crees de inmigrantes estén en España? Todos te dirán un 15%, un 10%. Luego vas a mirar los datos y son menos. Si tú si solo te fundamentas en la percepción y no vas a mirar los datos, tienes una serie de problemas. Y en esto pasa lo mismo. Es decir, si vamos a mirar los datos fiscales de España, de hecho, hace 2 años hicimos con Albón, organizamos una jornada de reflexión sobre fiscalidad y derechos humanos. Veíamos que en España no solo había recursos para poder seguir con el modelo que se tenía, que es un modelo de economía social de mercado. España es una economía de mercado donde hay una atención para la parte que se queda más atrás en la cola o por la base de la pirámide, para decirlo de una forma económica, que son básicamente los menos ricos, los menos, o los más pobres, para decirlo de otra forma. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre esto, o sea, lo que estoy diciendo, que nos encontramos en una situación en que España tiene suficientes recursos para poder seguir con el modelo de economía social de mercado, pero en un determinado momento se ha hecho un cortocircuito en nuestra cabeza y hemos asumido en el debate sin fundamento económico, contable, que no podemos llevar a cabo ningún tipo de ayuda social, no podemos pagar las pensiones si seguimos con el modelo actual. Es decir, esto no lo digo yo, lo dicen los dirigentes de Hacienda, lo dicen los funcionarios del sindicato de Hacienda, lo dicen gente que maneja los datos de España contables diariamente y que dice que el modelo no está en duda. Es más, hay más recursos de los que había antes y cuanto más crecemos, cuanto más podemos empujar y ayudar el modelo de fiscalidad, de apoyo a los que tienen más problemas. Quiero decir, que queremos asumir que hay un problema y que la solución es a cuesta de mayor desigualdad. Mi respuesta es, objetivamente, no, porque podemos seguir hablando de lo que queramos, pero si no hay fundamento, yo creo que no. Y hay datos que dicen esto, repito. Bueno, estoy de acuerdo contigo en el que muchas veces la percepción y los datos, o que no quiere decir que los datos son la realidad también, pues muchas veces. No. De hecho, lo acabo de decir. España crece al 3%, pero luego por la calle, ¿no? Sí, que hay un desfase, un desfase entre lo que es la percepción y lo que puede ser el dato, ¿no? ¿Cómo atajar abordar este tema de la desigualdad? Desde un punto de vista de que, se trata de que consigamos entre todos que haya una cierta equidad para que todos podamos vivir bien, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para que esto pueda ocurrir es necesario que haya una voluntad ciudadana y voluntad política de una repartición más justa. Para ello sirven, pues, este tipo de medios que pueden servir para esa repartición más justa. Son herramientas, al final, herramientas que utilizamos, pero considero que esas herramientas muchas veces tienen que ser revisadas, porque suele ocurrir que la sociedad avanza, las necesidades cambian y las herramientas muchas veces se quedan obsoletas. Entonces, bueno, es una
Habéis citado una cuestión y que tiene que ver, además, que es uno de los drivers de esa percepción, ¿no? A pesar de que haya objetivamente unos índices de crecimiento 3, 2,7 y demás, sí, la percepción, entre otras cosas, se basa en que en mi entorno cercano, quien no tenía empleo sigue sin tener empleo, o si tiene un empleo es un empleo más precario. El empleo como elemento clave para resolver o para avanzar hacia un estadio distinto de igualdad. No el empleo aislado de sus condiciones, sino un empleo que permita desarrollar un proyecto de vida, porque estamos viendo que la precarización, que es el siguiente palabra que ya tenemos alrededor de todo esto, pues también puede llegarnos un poco a trampear esa percepción, ¿no? La creación de empleo, bueno, pues nuevamente el dato y la realidad a veces no vienen juntos. Me gustaría que hablásemos del empleo como driver de sí, y de igualdad. hecho lo que planteas tú, o sea que muchas veces se puede dar que la tasa de desempleo disminuya no porque se esté generando empleo, más bien porque hay menos gente que está buscando empleo, y eso es una clara, ¿no? O sea, es como una trampa, dice, la tasa de desempleo disminuye, no, es que hay menos gente que busca activamente empleo, con lo cual, como hay menos gente, disminuye la tasa de desempleo, y eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, siempre volviendo a los datos, ¿no?, de económicos, decíamos, en el País Vasco estamos creciendo a un 2,7, pero si vamos a ver el crecimiento del empleo, vemos que el empleo solo ha crecido un 1,7%. Entonces dice, a ver, hay un desfase aquí. Sí que crece la economía, pero no estamos generando empleo. Los americanos, que son siempre los mejores en acuñar términos, utilizan ahí una palabra que se llama jobless recovery. Estamos en presencia de una recuperación con menos empleo. Vale. Bien, y yo diría que no es una jobless recovery, sino que estamos viendo una job-bed recovery. Es decir, se está volviendo a crecer, pero debido a que se están creando básicamente empleos que tienen una calidad que es mucho menor a la que básicamente se debería de generar. Es decir, si 2 de 3 empleos generados son empleos básicamente temporales, pues hombre, sí que la tasa de desempleo disminuye, sí que estás ganando un dinero, pero hay que asumir que con un mini job, como se llaman en Alemania, de 300 o 400 euros, seguramente si miras solo las estadísticas de Eurostat, te encuentras en una situación que se define de riesgo de pobreza, es decir, ganas menos del 60% de la renta mediana. Entonces, hombre, tienes un sueldo entre 0 y 300 euros, tienes algo, utilitarísticamente hablando, es un más. Pero calitativamente hablando, ¿qué es lo que creo que hoy estamos debatiendo? ¿Es eso oportuno? No. Entonces yo creo que la calidad del empleo y la generación de nuevo empleo es básica, sobre todo no solo numéricamente, sino que también a nivel calitativo, que era un poco lo que quería reflejar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo en que el empleo debe ser hoy en día un poco de mejor calidad, ¿no? Y no tender a esa precarización de los trabajadores, como ocurre o como nos ha ocurrido a algunos jóvenes. Podría poner mi ejemplo claramente. También creo que también no se trata solo de generar nuevo empleo, que bueno, esto algunos podrán estar en contra de lo que digo, pero quiero quiero exponeros un ejemplo. El ejemplo es que cuando empezó la crisis hay un pueblo que se llama Marinaleda, que a lo mejor algunos lo conocen, es un pueblo de Sevilla. En este pueblo pues se dedican sobre todo se dedican al campo, se dedican tienen una fábrica de conservas y bueno, pues lo que quería poner del ejemplo es que cuando empezó la crisis, el empleo que había en este pueblo se repartió entre las personas que trabajaban ahí. Entonces, no se generó nuevo empleo. Había un empleo, se disminuyó la demanda que ellos tenían de sus productos, pero había un empleo y ese empleo se repartió entre los que había. ¿Qué ocurre? Nuestras jornadas laborales o de algunas personas son muy extensas, muy largas. Y entonces quizás si quisiéramos ser un poco más solidarios en ese sentido y repartir un poco más, a lo mejor más podríamos tener. No sé, otros teóricos como Felber pues hacen unas propuestas de que cojamos y estemos trabajando durante X años, 10 años de nuestra vida y luego tomemos un año sabático. Bueno, ¿por qué no, no? Porque así podríamos dedicarnos a otras cosas que nos gustarían también mucho. No sé, aparte de generar nuevo empleo, también una propuesta es esa, la repartición. Sí, que probablemente además, desde luego, al menos la orientación no parece que sea excluyente. Quiero decir que no se trata de apostar por la redistribución, sino bueno, pues de forma paralela
trabajar en ambos frentes, porque para eso sí que se podría trabajar, pero es que uno de los elementos, siguiendo además el hilo de argumentación que planteabas, es que mientras ese empleo no sea de calidad, no tenga una mínima calidad que garantice a las personas una capacidad de desarrollo, seguimos sin atacar el problema de fondo del que hemos partido, porque en tu línea de argumentación que compro, decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Reforzar esa que llamamos clase media. El hecho de tener un empleo hoy en día no equivale a un paso automático, que sí ha sido probablemente así en épocas anteriores y es así en otros lugares del mundo, pero desde luego en un entorno ya desarrollado y altamente desarrollado como es el nuestro, estamos viendo que no ocurre. Tenemos trabajadores con nómina en riesgo o en situación de exclusión y de pobreza, y eso está ocurriendo hoy en día, ¿no? Sí, yo, podría citar estudios económicos, pero igual cito algo que es más fácil de entender. Hace, creo que unos meses, La Sexta hizo un reportaje de esto, de equipo de investigación, de La Sexta Columnas, que se llamaba Ser pobre teniendo empleo. O sea, que se puede tener empleo y ser pobre tranquilamente, que era algo que antes no pasaba, ¿no? Entonces, más allá de todos los papers y estudios o corrientes económicas que podríamos mencionar, yo creo que un trabajo de investigación periodística que hicieron muy sencillo, que demostraba lo que estás diciendo, pues hoy en día sí puede pasar. Antes no, porque la clase media se fundamentaba en un empleo y un empleo era un empleo, no era un dinerillo que ganabas de 200 euros, para decirlo de una forma un poco brutal. Y hay otra cosa que yo creo que está saliendo de lo que estamos comentando, que es una palabra clave, bueno, que un poco es el tema que nos lleva a estar aquí, que es la palabra cooperación. A ver, hay que entender, y lo tenemos que entender, que a nivel micro en la empresa, a nivel entre empresa y a nivel macro entre países, tenemos que asumir que es importante la palabra cooperar. Solo cuando seremos capaces de salir también del efecto un poco locking, ¿no? O sea, de que nos quedamos ahí como en un circuito cerrado, en que asumimos que los emprendedores son malos y los trabajadores son buenos, o son buenos y malos al revés. O sea, lo que tenemos que asumir es que tenemos que cooperar. Y en este sentido, o sea, los modelos cooperativos nos ayudan a salir un poco de este bucle, ¿no? De este círculo. Pero cuando digo tenemos que cooperar, lo digo a nivel de empresa, cuando tenemos que asumir que el emprendedor y el trabajador deben ir de la mano hacia la misma dirección, también a nivel macro, ¿no? Porque igual quizás antes hablábamos del modelo cooperativo, ahora estamos hablando un poco más de desigualdades a nivel macro de países. El tema es, a ver, cuando el Titanic se hunde para los que están bailando en primera clase y para los que están perdidos en el fondo del barco. Entonces hay que asumir que o cooperamos todo para que no se hunda, los que están en primera y los que están abajo, o si no se hunde, y si se hunde se mueren todos. Entonces la palabra clave es cooperación. Y cooperación no es fácil, pero es la única forma que hay para poder llegar a romper un poco este círculo que se genera en el mercado laboral, la misma creación de empleo. No, es que yo pago menos a mis trabajadores porque, hombre, tengo que... No, a ver, aquí tenemos que marchar todos en la misma dirección. Perdón si robo un minuto más, y es porque más allá de lo que ha pasado en Volkswagen en los últimos años, bueno, los últimos días, que sabéis lo que ha pasado en Volkswagen, quizás, si tenéis coches sobre todo, el tema de Volkswagen funciona con una sorta de empoderamiento por parte de los trabajadores dentro, repito, más allá de todas las cosas que han pasado en los últimos días, en que los trabajadores forman parte de la gestión de la empresa, que es algo similar al modelo cooperativo. Quizás no lo definimos una cooperativa, pero funciona con un modelo de empoderamiento muy fuerte de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que los trabajadores hace unos años, cuando se enfrentaron a la crisis, contrariamente a otras empresas de automoción, pues dijeron, nosotros nos vamos a bajar el sueldo, pero acordaros que cuando subiremos a vender, seguiremos vendiendo más coches, nos tenéis que subir el sueldo. Y Volkswagen se acordó. En el 2011 repartió un plus, un extra, en julio, que era una cosa impresionante, claro, pero es que venía de lo que se habían recortado previamente. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que cuando hay más participación, cuando hay más empoderamiento, cuando se tiene que romper este conflicto entre emprendedor y trabajador, los dos tienen que entender que el fin es vender más coches, vender lo que sea, pero que tenemos que marchar en la misma dirección. Entonces salimos de reformas laborales que solo lo que hacen es básicamente abaratar el coste de despido, y entramos en una dinámica en que la visión no es cómo me quito de encima a un trabajador pagándole menos o que me cueste menos. El tema es cómo hago que esta persona se involucre en mi empresa y con el tiempo sea un activo que hace que no sea una aportación marginal de uno, sino que sea una aportación marginal de uno más algo, es decir, una persona implicada. Y esto a nivel micro y a nivel macro, quiero decir. Antes lo comentaba en el modelo cooperativo, pero repito, también a nivel de Europa, ¿no? Lo que hemos visto con la crisis, Alemania, austeridad, no austeridad. Pero bueno, esto será tema más adelante de lo de las desigualdades, perdona.
Bueno, también es verdad que esa cooperación que debería de ser la tendencia de la mayoría de las empresas, ¿no? O de las distintas organizaciones, se ve un poco en peligro cuando tiene que luchar en un mercado voraz, ¿no? Es un mar donde cada pez se intenta comer uno a otro y debido a esa competencia que existe entre las distintas empresas hace difícil la cooperación. Claro, la cuestión es que si un mercado que es competitivo, que busca nada más que el beneficio y solamente el beneficio para esa entidad, entonces se están promoviendo valores que no son como los cooperativos, que no es ese valor de la cooperación, sino valores dañinos, mezquinos, de egoísmo, ¿no? Entonces quizás también hay que repensar un poco en qué contexto nos estamos moviendo para poder abordar y fomentar este tipo de valores como la cooperación. Pero yo creo que antes creo que la intervención había de un alumno que antes se está haciendo, es decir, yo creo que las empresas pero van entendiendo que quizás en el corto plazo esto sea una ventaja, es decir, despedir o tratar a las personas un poco de una forma, ¿no? Capitalista. Pero yo creo que están empezando a entender que en el largo plazo esto puede garantizar crecimiento económico. Entonces, aunque fuera por el simple hecho utilitarista, yo creo que en las empresas está empezando a entrar, en la reflexión de gestión de las empresas, está empezando a entrar básicamente esta forma de ver. Es decir, es más rentable al final tratar las personas y utilizar un modelo cooperativo dentro de la empresa, repito, no porque quizás crean ciegamente en el sistema como era el caso de Volkswagen, pero por el simple hecho utilitarista de que al final mis cuentas salen mejor cuando hago que los trabajadores se involucren más, ¿vale? Entonces, bueno, eso puede ser un primer paso, eso es como la filantropía y la responsabilidad social de empresa. La filantropía es: nos damos de leche en el mercado y cuando tengamos el dinero lo repartimos haciendo el bien. La responsabilidad social es básicamente generamos este valor de una forma social. No nos damos de leche, es decir, lo generamos de forma, quizás sea más lento el proceso de la responsabilidad social y en cambio el de la filantropía es más rápido porque acumulas el capital y lo repartes, quizás hace más ruido la filantropía, pero yo creo que vamos por la misma línea, que las empresas, yo creo que entienden que esto empieza a ser relevante con las limitaciones. Nos movemos en un entorno que es claramente un entorno competitivo, desde luego no quepa ninguna duda sobre esto. Quizás, quizás sería interesante también pensar que no podemos pensar solo en términos utilitaristas, ¿no? ¿Para qué hacemos economía? ¿Para qué tenemos empresas? Bueno. Para conseguir dar un bienestar a las personas. Se trata de personas, no se trata de... Entonces, bueno, pero sí, está muy bien que esa tendencia que se vaya hacia lo social, porque le conviene a la empresa, pero no olvidemos que hablamos de personas. Sí, entonces, pero digo, si el utilitarismo es funcional a que las personas realmente ganen más, pues quizás yo también sea utilitarista, quiero decir. El debate es un debate secular, el fin y los medios, ¿no? O sea, se justifica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la distinción entre micro y macro que hacías, entendiéndola, me parece que la empresa es un muy buen terreno de experimentación también para aprender y para desarrollar conceptos, hábitos, culturas, valores que pueden ser muy interesantes desde ese punto de vista macro, ¿eh? Porque al final hay una identidad que compartes y hay un efecto de contagio sobre la cultura. Y al ser un sistema también dentro de su dimensión tan complejo como un territorio, la empresa y el territorio podríamos también pensar que la empresa o la organización puede ser un laboratorio para trabajar esas culturas que favorezcan la igualdad o que penalicen las desigualdades de alguna manera. Entendido así, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, vamos a intentar movernos del marco territorio al marco empresa. Si lo que queremos es que la empresa contribuya desde una economía humana a potenciar la igualdad y la equidad, ¿qué puede hacer? Esperar, tener esperanza y seguir haciendo cosas como lo que estamos haciendo esta mañana. Porque alguien se plantea hoy en día una empresa que se pone donde quiera y empieza a contaminar el medio ambiente. No.
hace 50 años igual nadie se planteaba este tema. Entonces, hoy tenemos asumido la dimensión de la sostenibilidad y de la contaminación de una empresa. Hoy estamos debatiendo sobre la función social que debe de tener la empresa e incluso el emprendedor. Empezamos a hablar en economía, cuidado que esto es un paso muy fuerte, o sea, pasamos del Homo economicus, que es un tío que da miedo, decía un economista americano, yo nunca dejaría salir a mi hija con el Homo economicus porque me daría miedo que mi hija saliera con una persona tan racional y tan brutalmente racional que quiere siempre más y no se acomoda con lo que tiene. Y estamos empezando a hablar de responsabilidad social de empresa y de muchas más cosas y quizás yo creo que dentro de unos años tendremos asumida esta dimensión, también siendo sensible como estamos haciendo hoy con estos temas. Como entendemos que no puede haber una empresa que se instale y contamina un río o el mar, pues lo mismo tendremos en 10 años empresas que no podremos aceptar una empresa que ya esto empieza a verse, se ve, que no puede ser socialmente repugnante, quiero decir, que se instale en una comunidad y empieza a contratar, empieza a despedir, empieza a destrozar una comunidad. Ya empieza a haber este cambio, pero yo creo que tenemos que asumir, son cambios, se necesita tiempo. Desde luego las cosas son muy claras, pero para que se asuman en la sociedad, pues se necesita tiempo, no sé, eso ha pasado con el PIB. El PIB es la mejor cosa que hay para medir la economía, vale, y descubrimos que luego hay más cosas, como por ejemplo el indicador de desarrollo humano, pero desde que se plantea el debate sobre que el PIB no sirve o es limitado, hasta que se instala otro indicador, que es el indicador de desarrollo humano, han pasado 20 años. Entonces yo creo que tiempo, quizás ahora vamos más rápido, que vivimos en una época acelerada, y seguir teniendo creer en esto, o sea, seguir teniendo la esperanza y fomentar debates y reflexiones como lo que estamos haciendo esta mañana, yo creo, por mi parte. Claro, volvemos al principio, ¿no? La necesidad de fomentar estos espacios, estos debates, este diálogo. Es verdad que allí hay indicadores que el PIB, como comentabas, que pueden servir pues para medir un poco pues cómo es esa economía de ese país, ¿no? Pero bueno, y luego otros indicadores, recientemente he leído sobre otros indicadores que pueden ser más aterrizados en las necesidades de las sociedades. Y bueno, había uno, Felber contaba que hay un indicador del reino de Bután, no sé si os suena, que es un índice de la felicidad que hacen, cogen y a los ciudadanos de la población pues les hacen partícipes de una encuesta donde le van a preguntar una serie de indicadores y van a ver cómo está esa sociedad, ¿no? Entonces creo que hoy en día también tenemos que buscar ya no solo en la empresa sino también en otros mecanismos que hagan que podamos encontrar aquellos indicadores que nos puedan decir cómo se encuentra, qué salud tiene esa sociedad, qué necesidades tiene. Y bueno, por ejemplo, una cosa que no mide el índice de desarrollo humano, que es un mejor indicador, puesto que mide más cosas, no te va a indicar cómo se encuentra esa sociedad en particular. Me refiero a cómo vive la gente, cómo se siente, cómo es su cultura. Incluso la misma desigualdad, o sea, que no tienes un reparto de la riqueza, lo que es el índice de Gini, ¿no? O sea, no tienes realmente dentro del IDH una dimensión que se podría poner una cuarta dimensión, vale, y bien, ¿y cómo se reparte esta riqueza, ¿no? Dentro de la sociedad? Porque yo creo que es interesante. Quizás dentro de unos años, ¿no? Este debate que se está planteando se haga realidad y también se añada esta dimensión. Solo una cosa quería mencionar. Cuando menciona Feldberg, se está refiriendo a todo el tema de la economía del bien común. O sea, la economía del bien común es todo viene de Austria y quizás para poner antecedentes a algunos, digo, es bastante centrada en que más allá de la economía se necesita un poco otras variables para poder entender, como decías tú bien, lo de la felicidad o el bienestar de las personas, pero no bienestar económico, sino que bienestar como percepción de calidad de vida. Si queréis intervenir, que espero que os resulte interesante intervenir, tenemos allí pedido un micrófono, allí tenemos también otro pedido. Y por aquí también otra persona, perdonad. Vamos a intentar, por favor, que sean breves las intervenciones porque tenemos mucha demanda y poco tiempo. Ya, bueno, pues no sé si yo voy a ser breve porque no estoy muy acostumbrado a ser breve. Vamos a intentarlo, seguro que sí. Estupendo. Vamos a ver, yo voy a partir de un principio que es respetar las opiniones de todos
y digo respetar, pero mi mundo me dice que todo lo que estoy oyendo está bastante desfasado. Y voy a partir de un principio, y es que nosotros estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial, donde la robótica, las tecnologías de la información y de la comunicación están presentes. Sí es cierto que los políticos, las universidades y, digamos, los medios de comunicación escritos no acompañan, pero nosotros solemos hacer un comentario muy sencillo, y es decir, que la cuarta revolución industrial va a sustituir a las personas por las máquinas. Entonces, se necesita una nueva cultura que va a consistir en cómo utilizar el tiempo libre. Yo, que me dedico a decir cosas, no acierto siempre, pero me dedico a decir cosas, yo digo ya que dentro de 10, 15 años, si el mundo funciona a la velocidad que va, la tasa de paro aquí será del 50%. Las personas me dicen, eso es un disparate. No es un disparate. Tenemos empresas, y cuando estoy oyendo hablar de microeconomía y macroeconomía, mi concepto de macro y micro es totalmente distinta. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Microeconomía es, si todos los que están aquí tienen que pagar €1 por venir a esta reunión, yo al final, haciendo un número, no voy a decir como suelen hacer, si digo el gobierno, aquí estamos 1,5 millones, si digo otro tipo de personas, estamos 100. Bueno, pues yo digo, ¿cuánto dinero tendré? 100 euros. Todos los que están aquí, ¿cuánto tendrán? €1 menos. Microeconomía, ¿qué significa? Eso, que la pequeñita empresa ha perdido €1, poco, pero la macroeconomía, que soy yo, he ganado 100. Eso es microeconomía y macroeconomía. Entonces, yo suelo hacer un comentario sencillo. Las crisis se presentan como se presentan. Yo tengo años y ya he pasado media docena de crisis. Esta es una crisis económica. Alguien ha retirado el dinero del mercado y por lo tanto no hay dinero. Pero también es cierto que una crisis significa reducción de mercado. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Me llaman de la Diputación Foral de Vizcaya para que ayude a un grupo de asesores, porque querían darles unas subvenciones a unos chavales jóvenes, como los que tenemos aquí, para poner unos negocios de emprendedores. Querían poner panaderías y fruterías. Y os digo, en una calle de Bilbao donde había 4 y ahora solo quedan 2. Y matizo, 2, una dirigida por chinos, sin agravio comparativo, y otra dirigida por ecuatorianos. Y la pregunta es una muy clara y muy sencilla. Si hay una crisis, ¿por qué han quedado 2? Porque no hay dinero. Y ahora tú vas a dar a unos emprendedores unos apoyos económicos para que pongan otra frutería más y otra panadería más. Eso es ridículo. Es una pérdida total de la visión del mercado. Y voy a matizar. Una crisis como la que nosotros tenemos se caracteriza por una razón muy sencilla. Nuestros padres podrían ser soldadores, nosotros podríamos ser ingenieros y nuestros hijos van a ser pordioseros. Porque si seguimos manteniendo el mismo criterio y la misma mentalidad, adiós. Hay que hacer una revolución, no solamente industrial, sino cultural y social. Y os voy a poner 3 ejemplos que son muy sencillos. Por favor, solo uno porque tenemos muy poquito tiempo. No, pues me vas a perdonar, aunque seas la moderadora, me vas a perdonar. Pero como me toca moderar a mí la mesa, sí, por favor. Se acabó. Sí, no, ya está, ya ves qué fácil. Acabo. Gracias. Sí, lamento muchísimo. Por supuesto, lo mismo. Entiendo perfectamente lo mismo que puede usted no compartir mi opinión, pero en este caso no es una opinión, es una función que me han pedido los organizadores que cumpla. Y como tenemos una persona que está esperando una ponencia y tenemos 4 turnos de palabra perdido, creo que toda vez que hemos escuchado su opinión, que agradezco muchísimo, lo único que le he pedido es que por favor fuese un poquito más breve. Me parece, desde el punto de vista de la función que me han pedido que haga, y si no me lo recriminarán quien me lo han pedido, pues creo que he sido respetuosa y estoy además bastante tranquila, que es lo que se me ha pedido que haga. Dicho lo cual, agradezco muchísimo su participación. El turno de preguntas ha pedido allá. Hola. Bye. Egunon. Bueno, yo 2 comentarios, ¿no? Uno, Máximo comentaba antes, hablaba de cortocircuito, ¿no?
Yo creo que aquí no hay ningún cortocircuito, ¿no? Yo creo que Lisette daba un poco las claves, ¿no? Es decir, aquí hay una voluntad política de implantar un modelo económico que puede gustar o puede no gustar, ¿no? Lo que sí está claro es que Oxfam en los últimos tiempos está dando unos informes de cómo está aumentando la desigualdad en el mundo, ¿no? Y eso es, y uno de los matices que hace es que además esa desigualdad está aumentando, o con la crisis la desigualdad está aumentando, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un enfoque claro, o sea, el cortocircuito no comparto, ¿no? Y luego el otro tema que quería poner encima de la mesa, desde Mundukide, ¿no?, que es la ONG impulsada por las cooperativas, estamos hablando de desigualdad social, pero estamos hablando en este entorno, no hemos hablado de otros entornos, ¿no? Entonces, me gustaría abrir el debate, o por lo menos conocer sus opiniones sobre el mundo, ¿no?, sobre qué pasa en el mundo. Sí, sí, es cierto que hemos centrado mucho en la lectura de nuestro entorno más cercano, obviamente. No somos el mundo. Vale. Entonces, quería en primer lugar contestar a la primera pregunta agradeciéndola. Yo creo que sí que tenemos y se tiene mucha atención a la cultura, sobre todo si estamos aquí hoy, o sea, todas las personas que estamos, yo creo que tenemos muy claro qué significa cultura y que creo que tenemos muy claro qué significa debatir. Micro y macro, pues siento haber introducido quizás lo que es la fórmula que utilizamos en el mundo académico, que es micro más relacionado con empresas y macro más relacionado con los países, pero desde luego no quepa ninguna duda que economía, si le quitamos micro y macro, que es lo que viene antes, economía significa las reglas de la casa. O sea que las reglas de la casa, que es la palabra griega de donde viene la palabra economía, nos dicen que tenemos que centrarnos en la recogida de lo que tenemos más cerca, ¿no? Simplemente hacemos esta aproximación en economía y decimos microempresa, macro países. Y no quiero, pero que aquí hagamos un discurso y un debate hablando de micro y macro sobre los que hace mucho tiempo fueron los ludistas, que eran los que se dedicaban a romper las máquinas porque decían, rompemos las máquinas porque nos van a quitar el empleo. Hay que ser, yo creo que proactivos y decir, bien, está cambiando el entorno, tenemos la robótica, la informática, la 4D, las empresas que se dedican a las impresiones en 3D. De hecho, yo tengo un amigo que está en Italia, es un chaval que tiene 25 años, que se ha montado una empresa que se llama Polline. No le quiero hacer publicidad, pero en este momento se la estoy haciendo porque es una idea genial. El hombre ha hecho patentar básicamente obras de arte criptografadas y venderla por el mundo, básicamente Polline, como el polen, es decir, que va volando, y lo que hacen es, en cada área geográfica del mundo hay unas empresas que se dedican con unas impresoras 3D en imprimir tu obra de arte y a vendértela. Pues entonces, yo esto no lo niego, yo quiero surfear la ola, soy consciente de que hay un cambio tecnológico y que esto, como se planteaban los ludistas, probablemente iban a acabar con el empleo de muchos trabajadores. Luego se descubrió que así no fue. ¿Por qué? Porque se empezaron a especializar, entonces como tenían que saber utilizar las máquinas, pues hubo muchas más personas que se empleaban más que en utilizar la máquina o en hacer lo que hacía la máquina, en utilizar las máquinas. Y esto también es una cosa que se analiza hablando del progreso tecnológico en economía, y voy terminando. Es verdad que existe hoy en día, no lo digo yo, lo dicen otros economistas muchos más relevantes que están en Estados Unidos, que se está dando una polarización del empleo. Es decir, los trabajos que son más rutinarios empiezan a desaparecer y los nuevos empleos que se necesitan son los no rutinarios. Cuando me refiero a rutinario, me refiero a trabajos que son tanto intelectuales como manuales. La secretaria es un trabajo rutinario intelectual, el mecánico es un trabajo intelectual, manual rutinario. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado laboral? Nos tenemos que empezar a enfocar, y ahí está la verdadera revolución cultural. La verdadera revolución cultural significa que nuestros hijos, los que están aquí, tienen que estudiar más para empezar a tener capacidades no rutinarias, es decir, deben de saber ser conscientes, y esto tratamos de hacer en la universidad, de gestionar problemas que un ordenador no sabe gestionar, porque pueden elaborar muchas más informaciones y entonces por eso necesitan más estudios, entonces más cultura. Entonces, gracias a la cultura salimos del bucle un poco de las máquinas y del progreso tecnológico. Y finalmente, pues esta crisis, que ha sido una crisis no económica, yo me atrevería a decir que ha sido una crisis financiera, que se ha transformado en crisis económica y que finalmente se ha transformado en una crisis social, pues básicamente la podemos acabar con una revolución cultural. Empleo no rutinario. Quería retomar una cosa que acabas de comentar.
Cuando hoy en día, bueno, hablas de que los jóvenes tienen que cada vez formarse más y aprender más cosas, ¿no? Sí. Para que puedan introducirse en ese mar competitivo. ¿Qué pasa? Que yo creo que tenemos que enseñar, aparte de tantas cosas, enseñar a pensar. Nos cuesta mucho, yo desde la universidad igualmente me costaba mucho hablar y dialogar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque se nos introducía tanto, que la dinámica era tragar y no exteriorizar otras cosas. El joven, las personas en general, tenemos que aprender a pensar y a exponer nuestras ideas. Entonces, por eso también este debate y por eso también tratar del tema de las desigualdades. Quería comentar una última cosa. Sí, que lo iba a recordar. A tema de lo que él comentaba sobre otras sociedades, verdad que nos hemos centrado básicamente en esta sociedad en concreto, pero hay otras realidades y cuando hablamos de desigualdades sociales creo que no se pueden crear herramientas únicas, porque las herramientas únicas son inservibles, tienen que amoldarse a los contextos. Entonces hay otros contextos donde las ayudas que se quieran dar o que se quieran fomentar para paliar esas desigualdades tendrán que nacer desde la reflexión de esa propia sociedad y desde los jóvenes, por supuesto, ¿no? Volviendo, retomando el tema de... Entonces, bueno, hay una cosa hay una cosa que quería comentar, es como qué ocurre cuando esa empresa cooperativa se ve en la necesidad de crecer, de competir, cuando tiene que competir y necesita crecer, y cuando necesita crecer y coge y se va a otro país para ahorrar costes. ¿Qué ocurre en esa sociedad? ¿Estamos creando más desigualdad en esa sociedad? Entonces, no nos olvidemos que no somos solo nosotros, son nosotros también. Y no es mi bienestar. Que yo consiga mi bienestar individual no va a conseguir que sea el bienestar colectivo. Sí. Yo creo que esa no es la solución. Sí, no, yo solo quería decir una cosa, lo del cortocircuito, la de la desigualdad. A ver, sí, claramente lo que defino como cortocircuito es que se pone una voluntad encima de la mesa, pero luego se está haciendo todo al revés. O sea, lo que no especificaba es que un cortocircuito voluntario. O sea, quiero decir que estamos de acuerdo sobre el tema de que, y paradójicamente, fijaros lo que ocurre. En Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años han lanzado lo del Obamacare, es decir, la reforma sanitaria que lo que trata de hacer es que, bueno, no haya un sistema público de sanidad, sino que más bien el Estado respalde a través de los seguros privados la asistencia para todos. Nosotros estamos desmantelando el sistema sanitario en Europa, ¿no? Dices, a ver, ¿qué está pasando? Nosotros que históricamente Europa somos una economía social de mercado y en cambio Estados Unidos, que es una economía de mercado sin social, pues claro, ellos van hacia un modelo que es más europeo, nosotros vamos hacia un modelo que... Entonces, bueno, si en esto hay una clara voluntad, desde luego no vamos a ningún lado si no hay voluntad. Es decir, pero el cortocircuito que se determina es que hemos llevado a cabo una sociedad hasta el momento con una economía social de mercado y ahora ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer una economía de esto de mercado? Pues quizás nos estemos equivocando. Si miramos siempre a Estados Unidos por otras cosas, fijaros cómo ellos vienen hacia nosotros en ciertas cosas, ¿no? Entonces era un poco esta la reflexión, perdón. Hay otro turno de palabra pedido aquí y también otro en la primera fila. Pero primero estaba solicitado aquí, está en la primera fila, esta chica de jersey rosa. Adelante. ¿Funciona? Vale. Funciona. No, es que habéis hablado de la calidad del empleo. Entonces yo quiero saber un poco cómo se crea esa calidad del empleo, porque puede ser que a lo mejor una empresa quiera dar ese buen trabajo, vamos a hacerlo así, pero que a lo mejor no tengan los recursos para darlos, o a lo mejor lo que tú consideras por buen empleo, a lo mejor otra persona no lo considera como tal, porque a lo mejor está acostumbrada a una serie de privilegios que no le dan en ese empleo. Entonces eso, un poco qué es la calidad y cómo se crea. Perfecto. Sí, bueno, por ejemplo, y vuelvo, pero no quiero ser muy homo economicus, pero por ejemplo, un ejemplo podría ser, claro, el criterio que utiliza Eurostat para decir que una persona vive con una renta que está al límite de la pobreza, que es el 60% de la renta media. Entonces, se pueden crear unos estándares. Es decir, si tú trabajas 8 horas, no tienes que ganar menos, yo qué sé, de 600, 700 euros. Entonces esto ya empieza a hacer que puedas vivir. Entonces yo creo que el umbral ahí, el límite o el mínimo que se puede poner es un valor económico. Un valor económico yo creo que permite determinar de forma más eficaz y más clara
¿Qué significa que un trabajo es digno? Es decir, si yo estoy trabajando 8 horas y me pagan 200 euros, estoy trabajando 8 horas y me pagan 1.000 euros, pues quizás el que gana 1.000 euros, y entonces utilizo un criterio numérico, pues el sueldo que te pagan. Es decir, esto hace que sea un trabajo más digno. Entonces se debería de poner, por ejemplo, un salario mínimo por sector, que era un poco lo que se hacía con los convenios históricamente, ¿no? Que luego poco a poco esto va desapareciendo, pero a esto servía un poco a garantizar que por debajo de esto no puedes ir, por encima sí, puedes pagar todo lo que quieras, ¿vale? Entonces es una forma repristinar un poco la dinámica de los convenios, o sea, un sueldo, un salario mínimo en determinados sectores, ¿sí? Y ahí era la negociación que se hizo en Volkswagen. Tenía que despedir a algunas personas, dijeron no, nos bajamos todos el sueldo, pero nos vamos a acordar que estamos bajando el sueldo para luego, cuando todo esto pase, el sueldo suba otra vez y recuperemos lo que hemos perdido para que nadie fuese despedido. Entonces lo que dices tú también es cierto que... Desde luego también es una percepción, lo de la calidad de es una percepción que por supuesto también dependerá, entiendo, que de muchos factores culturales, ¿no? Probablemente lo que se entiende por calidad de empleo en un lugar y en otro del mundo desde luego no es lo mismo, ¿no? Otra intervención aquí pedida y después otra también ahí atrás. En relación con esta reflexión colectiva sobre la desigualdad social, no me resisto a intervenir en el sentido de que no podemos dejar que sea solo el discurso económico el que esté en primera línea. Es decir, yo creo que a ese discurso económico que ha sido denunciado con sus detractores y con sus luces y sus sombras, y digo que ha sido denunciado puesto que nos está llevando a una Europa que va a ser solo para las élites, para las élites, no para la mayoría, tal como recientemente nos ha demostrado Oxfam. Es decir, no me resisto a que nos tengan que regir las leyes tan duras de la oferta y la demanda. Y más en el empleo, que estamos hablando de un mercado de trabajo donde no se intercambian bienes y servicios, sino que se intercambian personas. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, el discurso filosófico, la ética tiene que estar, y sobre todo la equidad y la justicia. Es que si dejamos que en el tratamiento, insisto, de estas desigualdades sociales nos quede el discurso económico, apaga y vámonos. Perdonar, me duele. Sí. Hay un último turno de palabra pedido aquí atrás. Contestamos a este, le damos también y seguimos adelante. Simplemente quería retomar una última cosa antes de lo que comentaba ella. Creo que la chica que estaba antes ahí se ha ido. Quería darle un apunte. Bueno, se ha dado por satisfecha. La respuesta ha sido satisfactoria. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, creo que también, no solo cuando a ella no le quedaba claro quizá cómo puede ser, cómo podemos saber si un empleo es digno, ¿no? Cómo podemos saber si un empleo es de calidad. Entonces, no sé, volvamos al origen, ¿no? Siempre hay que un poco retroceder para poder avanzar, conociendo las necesidades de las personas, necesidades de los jóvenes, no solo de un salario mínimo, sino también de quizás un horario flexible porque está estudiando. Quizás si es una madre X, pues necesita también de una jornada un poco más corta, una jornada también flexible, porque pues tiene que atender a otros cuidados. No sé, y aparte de esa calidad de ese empleo, luego también tener una protección social. En el momento de que no se queden... hay una cosa que ocurre con las empleadas
domésticas, las personas que se dedican al cuidado de personas, es que si tienen un contrato, que eso estaría, que no la mayoría tiene, si tienen un contrato, cuando ya no tienen contrato de trabajo, pues no tienen derecho a un desempleo, ¿no? Entonces, no solo la calidad del empleo, sino en el caso que no tengamos empleo, pues que... Sí, pero volvemos una vez más a lo que estamos debatiendo aquí, que es lo mejor. Y lo mejor también que estén, o sea, estas jóvenes generaciones, Sí, sí, los está jóvenes. claro. Es decir, lo vuelvo a repetir, quizás sea repetitivo, pero es la cooperación. Lo que estamos debatiendo es hay que cooperar. Hay que romper el paradigma dentro de las empresas de que el empresario es malo y el trabajador es bueno. Hay que romperlo, hay que decir, los dos somos malos, los dos somos buenos, los dos queremos alcanzar un mismo objetivo, que no es el objetivo económico, es el objetivo del bienestar de los dos. Mío empresario, que quizás sea diferente del trabajador, pero los dos queremos alcanzar valor para los dos estar más felices. ¿Me explico? Y en esto quizás sea un planteamiento una vez más económico. Pero a ver, no es solo económico. Cuando digo bienestar de trabajador me refiero a que el trabajador se sienta cómodo entre la empresa. Es justo la noticia de hoy de Slim, el mexicano, que decía que lo mejor para acabar con las desigualdades es que, no sé si os conocéis, el Slim, el famoso inversor americano, después de Bill Gates es el segundo hombre más rico. Mexicano, he dicho mexicano, mexicano, sí, de México. Entonces, este señor dice que para acabar con las desigualdades se debería de trabajar 3 días a la semana, 11 horas y despedir, o sea, jubilarse creo que era 75 años, decía el Slim. Bueno, entonces yo no quiero entrar ahora en esto porque sería tema para todo un debate, una reflexión. Pero es lo que propone desde el punto de vista del empresario. Pero bueno, quiero que quede reflejado que aquí lo importante es cooperar, que hay que encontrar las exigencias de los dos, del empresario y del trabajador, y romper con el esquema de que hay un bueno y un malo. O sea, que los dos nos tenemos que poner de acuerdo para ir adelante los dos, lo que decías tú, o sea, hacer un paso detrás para dar 2 pasos adelante, ¿no? La cooperación, perdón. Última pregunta, por favor, muchísima brevedad. Si puede ser. Es que ricasco. Sí, voy a ser muy breve y bueno, lástima que no haya tiempo para más intervenciones sobre un tema tan interesante. Muy breve, intentando dar una visión global y manifestando que echaba en falta una reflexión más crítica creo que basada en datos. Por ejemplo, se está hablando de que vamos a romper con buenos y malos y me ha parecido entender un discurso de que las empresas ya se han dado cuenta de que tienen que tratar mejor a la persona trabajadora, que se sienta más cómoda. Bueno, tenemos datos de que la participación del salario en el reparto de la riqueza ha caído linealmente en los últimos años y no se ven síntomas en el sentido contrario. Quiero decir, los datos, no soy economista, pero los datos como el que acabo de comentar no van en la línea del desideratum que aquí se ha manifestado. Y con respecto a la pregunta lanzada de ¿alguien se imagina una empresa que contamine? No me resisto a dar la respuesta de que creo que todas y todos conocemos. Volkswagen, de manera fraudulenta y dolosa. Y desgraciadamente, yo comparto 100% el discurso, pero desgraciadamente los datos y las líneas de tendencia me muestran lo contrario. Es que ricasco. Bien, hemos arrancado esta mañana, creo que la jornada, hablando de también el papel, ¿no?, de la mujer, la empresa, todo esto. No, a ver, lo que quiero decir es que cuando se genera cierta sensibilización, no me refiero a que se solucione el problema. Si todos estamos sensibles a la contaminación, no significa que ya no hay empresas que se dediquen a contaminar. Digo que pero tenemos la capacidad, y no es irrelevante, de indignaros frente a lo que está pasando. Entonces, cuando nos indignamos frente a lo que planteábamos esta mañana, frente a lo de la contaminación, y probablemente dentro de 10 años la indignación sea muy fuerte de una empresa que no respecta, ya lo hay, a sus trabajadores, me refiero a lo que estamos haciendo es no generar un mundo donde hay empresas que discriminan a las mujeres, que contaminan o que no solucionen los problemas sociales, sino que me refiero a que hay una indignación y una sensibilidad que es la que hace que cuanto más personas se indignen y sean capaces de entender que hay un problema, harán cambiar el rumbo de las empresas, ¿vale? Y no hay que olvidarse de una cosa, si es verdad que vivimos en un mundo que es un mundo que se fundamenta en el consumo, en el consumismo, los consumidores finalmente tenemos un papel importante con el consumo, ¿sí? Sé que eso puede sonar como un poco elitario, elitista, decir que los consumidores con el consumo pueden cambiar el rumbo de las empresas, porque, hombre, dice, si tengo dinero y puedo elegir entre un yogur que me vale 1,20 y uno,
o sea, 20 céntimos más lo gasto si sé que el otro lo están haciendo en una cooperativa y si no lo puedo gastar no lo gasto. Entonces, pero no porque no crea en el modelo cooperativo, sino simplemente porque no tengo el dinero para hacerlo. Pero sí que es verdad que con el modelo de consumo que tenemos, en parte empezamos a penalizar, podemos afectar a las empresas. Y yo creo que eso es la reflexión más relevante que nos deberíamos de llevar hoy cuando decimos, bueno, quiero ayudar a determinadas empresas o quiero no ayudar a determinadas empresas, más allá de que le dejen instalar, que le dejen contaminar, que le dejen hacer sufrir, a discriminar, todo lo que sea. No sé si me explico, eso es la indignación que quiero decir. Esta sensibilidad hace 50 años no había, hoy no solo hay, sino que hablamos y abiertamente de estas cosas. No sé si he contestado, pero bueno. Bueno, de todas formas, detrás de cada empresa hay personas, ¿no? Entonces, se trata de, retomando lo que decía en el debate anterior y ya también se mencionó en el primer debate, se trata de educación. Si conformamos empresas con personas que estén educadas en valores, en igualdad, en dignidad, en valores cooperativos, de cooperación, no entendido como la cooperativa, sino de cooperación, de bienestar de todos, pues sí, un poco podríamos avanzar hacia ese. Y luego también sí que es verdad que estoy un poco más sensibilizada con la opinión que ha dado, porque se trata también de tener un discurso crítico, ¿no? de repensar las cosas y no solo pensar lo que como tal cual pensamos hoy en día, puede que mañana cambie por tener nuevas informaciones o nuevas experiencias, ¿no? Pero se trata de ser más críticos y ser más... Antes se mencionaba este informe, Europa para la mayoría, no para las élites. Quiero subrayar que los estudiantes que están aquí, algunos los de primero que estudian economía, dentro del curso de economía, pues creo que ya se lo han leído o ya lo han hecho. Entonces, esto quiero decir que desde la universidad, desde las instituciones, lo que lanzamos son claras señales de criticidad, es decir, nos tenemos que interrogar. Esto es lo que hay, quiero decir, aparte de estudiar la economía y los números, que desde luego, a ver, números no me he metido a dar por no aburrir, porque si no ya bastante podríamos estar hablando de todos los datos que hay sobre España y la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero bueno, quiero decir que esta sensibilidad hay y que por lo menos desde las universidades, yo creo que también estamos participando en este evento, la UPV, la Universidad de Deusto que represento, la Universidad de Mondragón, pues sí que estamos tratando, por lo menos repito, yo en clase hemos analizado justo el documento que se mencionaba y me ha gustado porque digo, o sea, que vamos en la onda para reflexionar estos temas, que más allá de lo económico, que es lo que tenemos que tratar de trasladar, pues siempre tratamos de trasladar esta sensibilidad sobre esta capacidad crítica que tienen que desarrollar los alumnos. No sé si esto queda claro, ¿vale? Y sobre el tema de datos, repito, podríamos estar hablando y quizás dedicar una sesión entera, pero no me he querido enrollar personalmente porque cuando empiezo con los números no paro. Entonces prefiero liberar, algunos ya me conocen y los que no me conocen los prefiero liberar de esta un poco tablas de números, pero una cosa es cierta, la desigualdad ha aumentado en el mundo y sigue aumentando. Y sobre todo, en el País Vasco se vive mejor que en otras partes de España, pero es una tendencia que con la crisis los datos de desigualdad también se han incrementado aquí. Y entonces algo hay que hacer. Hablabas antes del Titanic, tampoco consuela mucho, desde luego sabemos y nos solidarizamos, el que tiene el agua por el cuello. Decir que nosotros lo tenemos a media pierna tampoco es algo que debería consolarnos demasiado. Máximo, Lisette, muchísimas gracias por toda esta hora de trabajo. Un aplauso.